Brasil no habla portugués simplemente porque Portugal llegó primero. Eso solo explica el comienzo. La parte extraña es cómo una pequeña franja portuguesa terminó convirtiéndose en casi la mitad de Sudamérica, mientras los territorios españoles se dividieron en muchos países. La respuesta empezó con una línea imaginaria y continuó cuando esa línea dejó de importar. En 1494, Castilla y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas. El acuerdo trazaba una línea de norte a sur a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Las tierras al este quedarían para Portugal, las del oeste para Castilla. Era una forma bastante ordenada de repartir territorios que ninguno de los dos reinos conocía bien y que ya tenían habitantes. Cuando la expedición de Pedro Álvarez Cabral llegó a la costa sudamericana en 1500, la parte oriental de esa costa quedaba del lado portugués. Ahí empezó Brasil, pero no el Brasil que aparece hoy en el mapa. Si extendemos la línea de Tordesillas sobre Sudamérica, la mayor parte del territorio brasileño actual quedaba del lado español. Así que el tratado explica por qué Portugal consiguió una puerta de entrada. No explica cómo terminó quedándose con casi toda la casa. Durante las primeras décadas, la presencia portuguesa se concentró en la costa. Había puertos, enclaves, plantaciones de azúcar y ciudades conectadas por mar. El interior era enorme, difícil de recorrer y estaba ocupado por muchos pueblos indígenas con sus propias rutas, alianzas y conflictos. Portugal tampoco tenía población suficiente para llenar el territorio con colonos. Y ahí estaba el primer problema del mapa. Una línea dibujada en Europa servía de poco si nadie podía verla, medirla o defenderla en la selva. A finales del siglo XVI ocurrió algo útil para la expansión portuguesa. Portugal y España pasaron a tener el mismo rey durante la Unión Ibérica. Los dos imperios siguieron administrándose por separado, pero los controles entre sus territorios se volvieron más débiles. La frontera de Tordesillas seguía en los documentos. Sobre el terreno, cada vez significaba menos. Desde Sao Paulo salieron expediciones conocidas como bandeiras. Sus integrantes avanzaron hacia el oeste siguiendo ríos, caminos indígenas y rutas abiertas por guías locales. Buscaban tierra, oro y, sobre todo en muchas de las primeras expediciones, personas indígenas para esclavizar. No fueron simples exploradores dibujando mapas. Atacaron comunidades y misiones, capturaron a decenas de miles de personas y ayudaron a empujar la presencia portuguesa mucho más allá de la frontera acordada. En el norte ocurrió algo parecido por los grandes ríos de la Amazonia. Fuertes, misiones, asentamientos y rutas comerciales fueron creando una ocupación portuguesa donde el tratado decía que debía haber territorio español. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la línea antigua tenía un pequeño inconveniente. Los portugueses ya estaban al otro lado. Un siglo después, España y Portugal intentaron ordenar el resultado con el Tratado de Madrid de 1750. La idea central era bastante práctica. La tierra debía pertenecer en gran medida a quien realmente la ocupaba. Eso reconocía enormes avances portugueses hacia el oeste y ayudó a dar a Brasil una forma mucho más parecida a la actual. El tratado fue anulado después y las fronteras volvieron a negociarse, pero Tordesillas ya no podía regresar como si nada hubiera ocurrido. La ocupación había cambiado el mapa. Ahora bien, tener un territorio portugués no significaba que todos sus habitantes hablaran portugués. Brasil fue profundamente multilingüe durante siglos. Se hablaban cientos de lenguas indígenas, lenguas generales usadas entre comunidades y colonos, además de idiomas llevados por millones de africanos esclavizados. El portugués se volvió dominante poco a poco. Lo extendieron la administración colonial, el comercio, la iglesia, la migración interna y las instituciones del Estado. También lo impusieron políticas que redujeron el espacio de otras lenguas. No fue una consecuencia automática de que Cabral llegara a una playa. Fue una relación de poder construida durante siglos. Y todavía falta una parte. ¿Por qué ese enorme territorio portugués permaneció como un solo país, mientras la América española se convirtió en muchas repúblicas? En 1808, la familia real portuguesa huyó de las tropas de Napoleón y trasladó su corte a Río de Janeiro. De pronto, Brasil dejó de ser una colonia gobernada únicamente desde Europa. Se convirtió en la sede de la monarquía portuguesa, con ministerios, tribunales, tesoro, ejército y una capital capaz de gobernar grandes regiones. Cuando Brasil declaró su independencia en 1822, no destruyó toda esa estructura. La heredó.
Pedro, hijo del rey portugués, se convirtió en emperador de Brasil. El nuevo país sufrió rebeliones regionales y estuvo lejos de ser estable, pero mantuvo una monarquía, un gobierno central y fuerzas armadas que impidieron que las principales provincias se separaran de forma permanente. La América española siguió otro camino, con varios centros coloniales, ejércitos rivales y guerras de independencia que produjeron distintos estados. Así que Brasil no habla portugués solo porque Portugal llegó primero. Habla portugués porque Portugal consiguió una franja costera, avanzó mucho más allá de ella, convirtió esa ocupación en fronteras reconocidas y dejó un estado que logró mantener unido casi todo ese territorio. Si quieres entender por qué los países se ven, hablan y terminan como terminan, este mapa todavía tiene bastante que contar. Porque las lenguas no obedecen líneas imaginarias. Siguen a quienes controlan los caminos, las instituciones y la frontera.